Hola, bienvenidos de nuevo al curso de C++. En el video anterior nos quedamos así, dejamos prácticamente todo en main.cpp, dejamos snake.h y .cpp vacíos y creamos la nueva clase snake, que al final main se veía muy parecido, la función main, simplemente usando un objeto snake en lugar de funciones directas. Lo que vamos a hacer hoy es, antes de regresar los archivos a su lugar, vamos a introducir una nueva clase para que esta vez haya nueva funcionalidad. Del principio del video anterior al final, el programa seguía funcionando igual, nada más era un poco la estructura y el uso de objetos lo que cambiaba. Esta vez vamos a seguir usando objetos, pero esta vez vamos a agregar funcionalidad. Vamos a crear aquí mismo otra nueva clase que va a ser la clase manzana o comida o como la quieran llamar. Em, yo la voy a llamar manzana, apple. Ok, recuerden, ese es el mínimo para una clase. La palabra clave class con minúsculas, un identificador que le queramos dar, de preferencia con mayúscula, aunque no es obligatorio. Inicializar la llave, eh, abrir el cuerpo de la clase y cerrar el cuerpo y punto y coma. ¿Ok? Pero esta vez, en lugar de escribir primero la clase, primero voy a usarla como si ya existiera. Entonces, ¿cómo quisiera yo usar esa manzana? Bueno, yo quisiera declarar una manzana. Bueno, también la vamos a llamar Apple con minúsculas. Aquí después de declarar la serpiente. Ok, ya existe la serpiente. Y bueno, también voy a tener que inicializarla. Am, Necesitaría yo decirle algo. Recuerden que a Snake a lo mejor yo debí de haberle dicho algo al momento de inicializarla. Pero, am, pero, eh, pero por ahora no lo hacemos. Ahora, con Snake, con Apple, perdón. Con la manzana, al inicializarla queremos que se mueva al azar. Ok, entonces, igual y sería un poco más sensato decir, bueno, random lock, ubicación random. No sé, nosotros decidimos cómo queremos comunicarnos con esa manzana. Y yo en lugar de hacer un diseño de software diseñando primero la clase, estoy haciendo un poco un método de programación en el que primero lo uso como si existiera y luego lo declaro. De hecho, en algunas interfaces de usuario como Eclipse, y por lo menos con Java te permite hacer este tipo de cosas y después decirle a la interfaz, "Oye, tú crea el método como si ya existiera. Cuando te marca el error, Eclipse en Java te da opción de decirle, sí, ya sé que no existe, créamelo, porfa. Y entonces lo crea en el lugar correcto, que es entre estas dos llaves. Aquí no hay, pero por lo menos nos va a ayudar a definir qué cosas necesitamos hacer. A lo mejor no me es tan obvio declarar la clase Apple sin saber cómo lo voy a usar. Entonces estoy pensando cómo usarla antes de pensar qué atributos y qué métodos tiene. Pero entonces necesitamos un método que la mueva al azar. Random location. A lo mejor está muy largo. Rand move. Muévete al azar. Random move. Acuérdense que estos identificadores nosotros los decidimos. Pueden ser en español. En este momento yo lo estoy usando en inglés. Entonces, antes del ciclo se tiene que poner en un lugar al azar. Ok. ¿Qué pasa adentro del ciclo? Ah, podríamos dibujarla una sola vez y hasta que no se la coman, volverla a dibujar, porque no necesitamos dibujarla cada vez en el ciclo, porque no se va a borrar a menos que se la coman. Entonces, hagamos eso. Aquí le digamos, dibújate. Fíjense cómo este método se puede llamar igual a este. ¿Cuál es la diferencia? Que la instancia Apple es de la clase Apple, entonces lo va a ir a buscar acá. Si fijan, Snake no se queja de draw, pero Apple sí. ¿Por qué? Porque no lo hemos implementado todavía. Entonces yo necesito que la Apple se mueva al azar
o se inicialice al azar y se dibuje. Después, mientras la serpiente se está moviendo y aunque choque, pues no va a afectar a la manzana. ¿Cuándo va a afectar a la manzana? Pues necesitamos saber si se la come. Entonces, ahí necesitamos una interacción entre la manzana y la serpiente. Entonces, podríamos preguntarle a la serpiente. Si podríamos preguntarle, por ejemplo, si su cabeza is head over, si su cabeza está sobre, am, y de ahí podríamos a lo mejor pasarle las coordenadas de la manzana o pasarle la manzana. Pasémosle la manzana para que vean cómo estas clases se vuelven un nuevo tipo de datos que podemos usar. ¿Ok? Entonces, si le pudiéramos preguntar a la serpiente, oye, ¿tu cabeza está sobre esa manzana? Y si nos dice que sí, ¿qué hacemos? Bueno, pues un par de cosas. Con respecto a la serpiente necesitamos crecerla. ¿Ok? Que es un método que tampoco tenemos, todavía no existe, entonces estamos cambiando nuestro diseño mediante intentar usarlo. ¿Ok? Am, y también a la manzana tenemos que, a lo mejor no va a haber necesidad de borrarla porque no la estamos dibujando cada vez. Y si la cabeza de la serpiente ya está encima de ella, quiere decir que ya se dibujó un asterisco y la propia serpiente va a borrar ese lugar. Entonces no hay que borrarla, más bien hay que mandarla a otro lugar. Entonces le podemos decir Apple Random Move, el mismo método, y Apple.draw. Entonces, también no tenemos que estarla dibujando. Eh, ten- si fuera un verdadero videojuego con gráficas, lo más sensato sería dibujarla aquí en el ciclo, que se dibujen las cosas en orden en un back buffer y después se hace un switch y se ven los videojuegos como son ahora. Pero como estamos en la consola, pues al escribir el carácter se puede quedar ahí, ¿no? A lo mejor es otra cosa. ¿Cómo se va a ver la manzana? Ese es algo que sí podría hacerse como inicialización de esa manzana. Podríamos inicializarla y pasarle un carácter. ¿Qué carácter les gusta para la manzana? El asterisco pues, lo usa mucho la serpiente. Estoy viendo mi teclado y pensar. Y la verdad es que ninguno me gusta. A lo mejor una O minúscula. Podría ser una manzanita. Ustedes escojan, o a lo mejor un 6, que sería como el palito de la manzana. No sé, pero pongámosle O. Ok, entonces, si lo ven a este nivel, con que existiera una manzana que pudiera inicializarse, moverse al azar y dibujarse, casi casi ya tendríamos todo. Nos faltaría cambiar la serpiente para que nos supiera decir si se la comió ya y que pudiera crecer. Entonces, por ahora, este código lo voy a comentar para que no nos moleste. Por si no conocen estos comentarios, estos se llaman comentarios de bloque. Estos comentarios son de línea y todo lo que esté a la derecha es comentario. Este comentario es de bloque, que quiere decir que hasta que no se encuentre estos dos caracteres juntos, todo va a estar comentado, todo ese bloque de código. Entonces por ahora puedo empezar con init, random move y draw. ¿Ok? Hagámoslo. Hagamos los métodos públicos, acuérdense, para que funcione. Y digamos el método void init. Este método recibe un parámetro, un argumento, eh, y es del tipo char. Ok, entonces es un char que nos dice pues cómo se ve la manzana, ¿no? Vamos a llamarle drawing. No sé. Ok, ¿qué va a hacer este método? Pues la verdad es que no tiene que afectar mucho ahorita. Si tú lo llamas no debe pasar nada. ¿Cuándo debe pasar algo? Cuando se dibuje la manzana. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es guardar este, am, este dato en algún lado y se va a volver una propiedad, se va a volver nuestra forma, vamos a llamarla shape. Es la shape de la manzana. ¿Ok? Y entonces podemos decirle que shape es igual a drawing. ¿Ok? Intencionalmente usé
nombres distintos en este parámetro y en este atributo o variable miembro. Para todavía no explicar el concepto de this, a lo mejor muchos estándares de codificación le pondrían un guión bajo como primer carácter para indicar que es una variable miembro, en cuyo caso podríamos llamar shape a este parámetro también, pero por ahora voy a usar dos nombres distintos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos random move. Ok, random move, ese es interesante. Random move no recibe parámetros ni regresa valor, pero tiene que mover a la manzana. Pero ¿cómo mover? Eso quiere decir que nos faltan más atributos, nos falta su ubicación, así como con Snake. Necesitamos tener una coordenada X y una coordenada Y. Los random move no es más que ponerle un valor a X al azar y un valor a Y al azar. ¿Cómo ponemos valores al azar? Bueno, tenemos que incluir una librería que es math, ¿ok? Y ya podemos usar esta función que es random. Ok, para los puristas habría que hacer una semilla, pero por ahora no nos interesa. Lo que va a pasar es que nos va a dar lugares al azar, pero siempre nos va a dar lo mismo si no usamos una semilla distinta. Pero por ahora dejemos así. Entonces random nos va a dar un número, cualquier número, un número muy grande. ¿Cómo lo limitamos al rango de la pantalla, o de los X? Las X posibles en la consola van de 0 a 79, porque es una consola de 80 caracteres de ancho. Entonces, para limitar un número entre 0 y 79, lo mejor que podemos hacer es dividirlo entre 80 y el resibo no nos puede dar más de 79 ni menos de 0. Entonces, si da exacto, sobran 0. Si sobran 79 es lo máximo que puede sobrar, porque si sobran 80 sería uno más en el divisor. Entonces, bueno, en el resultado. Entonces, usamos el operador módulo, que nos da el resultado de una división, módulo 80. Entonces, ese número, si yo lo divido entre 80, me va a dar un número entre 0 y 79. Con Y haríamos algo parecido. Sacamos otro número al azar y esta vez lo hacemos entre 24. ¿Ok? Para que nos dé un número entre 0 y 23. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta función y esta y va funcionando. Ahora ya nada más dibujar. Dibujar es muy sencillo, va a ser igual que como la serpiente, pero todavía más fácil. ¿Por qué? Porque solo tenemos que hacer no tenemos que hacer un ciclo, solo tenemos que hacer una ida. ¿A dónde? A nuestro atributo X, lo que tenga en ese momento, y nuestro atributo Y. Como pueden ver, este método afecta nuestro estado porque cambia nuestros atributos. Y este otro método es afectado por nuestro estado porque cambia su comportamiento dependiendo del, del valor de los atributos. Si X y Y tienen un valor distinto, draw se va a comportar de manera distinta. Igual con shape, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues dibujar ese carácter. ¿Ok? Entonces ya que comenté esto debe de poder funcionar hasta este punto y debe de inclusive correr. Y ahí tenemos una manzanita que es una O. Pero ¿qué va a pasar si paso encima de ella? Pues se la va a comer, pero no va a aparecer otra ni va a desaparecer. No es que se la haya comido, es que pintó encima de ella y después borró. ¿Ok? Que no es lo que queremos que pase. Queremos que la serpiente crezca y una nueva manzana aparezca en otro lugar. Notemos que esta manzana es muy configurable porque yo le pude haber puesto el 6 que se me ocurrió originalmente y el juego se vería exactamente igual pero con un 6 en lugar de la O. Pero me gustó un poco más la O. Es más, probemos el arroba a ver qué tal se ve. No se ve mal. Pero la O como que se ve un poco más chiquita y se ve un poco más difícil con esta. Entonces dejemos la O. Ok, pues ya implementamos todo eso. Ahora habría que implementar esto. Esto es lo importante.
Y esto implica cambiar la serpiente. ¿Por qué? Porque Apple ya está. Es el mismo random move y el mismo draw. ¿Ok? Pero nos falta que la serpiente nos diga si se la come o no y que crezca. Entonces hagamos eso. Aquí están nuestros métodos de la serpiente. Me voy a un área pública y hasta el final. Pero antes de que cierre la clase, declaro el nuevo método. Entonces había uno que decía isHead over y nos pasaban una manzana. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo mismo que con todos los parámetros, tipo, espacio, nombre. Aquí le puedo poner A o lo que sea. ¿Ok? ¿Y cómo puedo yo saber si estamos justo encima? Bueno, pues si mi cabeza, que la cabeza está en el elemento 0 del arreglo, ese es mi X, ¿es igual a qué? Bueno, tendríamos que haber una forma de preguntarle a la manzana cuál es su X. ¿Ok? Am, pero, ¿qué problema vamos a tener ahí? Pues que no es pública, es privada. Por ahora solo hagamos la pública, aunque a lo mejor habría que hacer un accessor, que es un método que te devuelve ese valor, es un getX. Pero dejémoslo así, dejamos público y con eso ya podemos usarlo. Pero no solo si el X es igual, también el Y tiene que ser igual. Entonces el Y en el primer elemento del arreglo Y trae la coordenada Y de la cabeza y la variable Y. Entonces, ¿qué pasa si se cumplen estas dos cosas? Pues tenemos que regresar que es cierto. Por cierto, este método regresaba un valor del tipo booleano. Y si no, regresábamos false. ¿Ok? Aquí no tiene caso poner un else porque al hacer el return se va a salir de la función. Pero quien lo quiera ver así le puede poner else, return false, tiene el mismo efecto. Inclusive podríamos hacer esto y quitar estas líneas. ¿Por qué? Porque todo esto se va a evaluar a un booleano y ese booleano lo podemos regresar. Pero para no complicarlos más, dejémoslo así, que se vea como en inglés. Si el x en 0 es igual al x de la manzana y el y en 0 es igual al y de la manzana, pues di que sí, estamos encima de él. Si no, pues di que no. ¿Ok? Entonces, ¿qué método nos falta ya una vez implementado este? El de crecer. Y el de crecer puede sonar muy difícil, pero dado el hecho de que borramos el cuerpo entero y lo dibujamos entero, puede ser tan sencillo como esto. Grow es un método que lo que hace es simplemente incrementar la variable tamaño, el atributo del tamaño. Y ya. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nos estamos moviendo, ¿ok? el, el cuello recibe la información de la cabeza y así sucesivamente hasta la cola. Y al crecer tamaño, nos acabamos de inventar una nueva cola, entonces en cuanto se mueva el cuerpo, ¿ok? Se va a poner en donde estaba la cola, ese nuevo elemento que agregamos. Entonces digamos que le estamos agregando una cola, pero como todos lo obtienen de donde estaba el otro, ese move es el que nos va a hacer que esto funcione. Y si no me equivoco ya estamos listos. Así va nuestro juego. Vamos, compilemos. Ok, hubo un error. Vamos a abrir. No tengo la lista de errores. Vamos a abrir la lista de errores. Me dice 5 errores. Me dice que Apple no está declarado. Ok, ¿por qué? ¿Se acuerdan que el orden de los factores si altera el producto? En este punto, Snake necesita saber de Apple y Apple no necesita saber de Snape. Para el momento que estamos declarando Snape, Apple todavía no existe. Entonces, vamos a declararla arriba. Si cada uno lo tuviéramos en su archivo, sería cosa de tener los includes bien. Pero con cambiarlos de orden, esto ya debe compilar. Ok. Entonces ya están nuestras clases Apple, en nuestro caso Snape. Vamos a ver cómo se comportan y si ya le agregamos la funcionalidad de poder comer manzanitas. ¿Vieron lo que pasó? Ahora la serpiente es de 4 y hay una nueva manzana que realmente es la misma, nada más se movió de lugar.
Ok, ahora somos de 5 y la manzana se volvió a mover. 6, 7, 8 y ahora sí podemos probar chocar contra nuestro propio cuerpo. Ahora que ya somos más grandes. Veamos. Uy, no lo logré. Hoy creo que necesito crecer más para... Ok, bueno, vamos a crecer un poco más. Un poco más. Y un poco más. Listo, choqué contra mi propio cuerpo. Ok, quiere decir que el código que habíamos hecho y realmente no habíamos probado funciona. Que para los que no se acuerden es este. Si eso no estuviera, yo no podría chocar contra mi cuerpo. Y quien quiera probar eso, pues lo único que tiene que hacer es comentar eso, compilar, correr. Y bueno, lo malo es que tiene que crecer lo suficiente para poderlo probar, porque si es un poco malo como yo, no va a lograr dar la vuelta rápido y chocar contra su propio cuerpo. Ok, aquí está pasando lo que les decía, que como no usamos una semilla de aleatoriedad, bueno, se usa una semilla, pero siempre es la misma, es cero. Como no la estamos cambiando, las manzanas están saliendo al azar, pero siempre en el mismo lugar. Cada vez que ejecutemos siempre van a salir las mismas manzanas, que por ahora no nos interesa, pero más adelante cuando hagamos el video de mejoras al juego, nos preocupamos. Ok, creo que ya estoy suficientemente grande para chocar contra mí mismo. Entonces, ahí está. ¿Vieron cómo no choco? Ahora sí puedo hacer figuras más extrañas. Entonces este código que está aquí funciona y es necesario. Ok, inclusive podríamos separarlo en dos funciones. Si una que nos diga si chocó contra una pared y otra que nos diga si chocó contra el mismo cuerpo. Y esta función llamar a esas dos y hacer un OR. Pero bueno, hasta aquí con este video ya tenemos dos clases, tenemos distintos atributos y métodos en ellas y tenemos pues una instancia de cada uno. Ahora en el siguiente video vamos a sacar estas clases y volverlas a archivo.